un muerto viviente, le decía yo, porque eran como cadáveres que estaban privados de libertad. Como a los 10 minutos de haber empezado el recorrido del taxi, el señor llega y atraca al taxista, pero con un corta uñas. Amigos de Está Legal, y hoy quiero contarles en nuestro podcast la forma como yo ingresé al Ministerio Público y las funciones que no estaban previstas en mi mente, como lo era de fiscal penitenciario. Estuve preparado para fiscal de proceso y sin embargo me juramentaron como fiscal penitenciario. Allí pude desarrollar algunas técnicas y algunas experiencias que les voy a narrar en mi podcast de hoy y les voy a explicar cuáles fueron esas cualidades que pude desarrollar adentro de un penal. Desde mis inicios en mi carrera como abogado, en el 1990 para ser más preciso, comencé como a buscar, experimentar entre los casos que me llegaban a un bufete que montó papá. Me ayudó ahí en la calle Miranda, de aquí de Ocumare del Tuy. Montamos el bufete y comencé pues con esa expectativa de lo que realmente yo quería transmitir y saber, entender del derecho, ¿no? Me llegaban casos, documentos, redacciones y así comenzó pues mi comienzo, por así decirlo, en el ejercicio del derecho. Sin embargo, había algo que siempre me inquietaba y era la administración de justicia. Me dieron la oportunidad como secretario de un tribunal penal. En ese mismo tiempo me daban la oportunidad de hacer suplencia a los jueces de municipio en Cristóbal Roja, Independencia, aquí en Santa Teresa. Y eso fue como formándome, ¿no? Poco a poco. Y busqué entonces de ingresar a una institución que me llenó. Me busqué de que esa institución representara los valores que yo en la universidad siempre lo desarrollaba con los profesores que de una u otra manera nos daban clase. Allí fue donde conocí varios fiscales y les preguntaba constantemente cuál era el rol, pues realmente en aquella época el fiscal era un invitado de piedra. Era un invitado de piedra porque en el proceso penal lo único que hacían era ir, revisar las declaraciones en aquel tiempo de las personas que estaban detenidas y eh, presentar los cargos a una audiencia que se hacía en la audiencia pública del reo en un tribunal de primera instancia. Los tribunales de municipio trabajaban como tribunales instructores y dictaban los autos de detención, que aquella época se llamaba así. Así fue que me comencé a formar como administrador de justicia, si se quiere, cuando terminó un largo periodo en un tribunal penal, empiezo nuevamente a ejercer y allí sí comencé como a tocar las puertas pues del Ministerio Público. Presenté en algún concurso que daba, pero al final no me daban la oportunidad porque no tenía eh, una, un- una, una experiencia que la necesitaba, pero fue posterior, en el año 2002, que me dan la oportunidad de ingresar al Ministerio Público el 16 de diciembre. Entonces, ese 16 de diciembre, el fiscal general de la República, mi mamá, por cierto, me acompañó, mi esposa, yo le pedí permiso al fiscal general para que ellos pudieran estar, porque la juramentación fue en una sala especial, era prácticamente, teníamos Navidad encima y el fiscal general en sus ocupaciones no podía hacer la juramentación en el anfiteatro que está en el Ministerio Público, allí en Parque Carabobo. Total es que nos juramentan a varios fiscales en el despacho del fiscal general de ese entonces y hablo con la directora de Derechos Humanos, ahorita de Derechos Humanos, antes de Derechos Fundamentales, y ella me recibe, me dice cuáles son una de mis funciones y entre ellas está
la de proteger los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad en el estado Anzoátegui. Yo realmente me preparé o estaba preparado para el proceso penal, pero en la fase inicial, o sea, en la fase de investigación y en la fase de ya preliminar y de juicio. Sin embargo, me tocó una fase que es la cuarta fase, que es la de ejecución de sentencia y la del régimen penitenciario. Una de las cosas que me advirtieron en la dirección fue que ese penal era uno de los más peligrosos de Venezuela. Pero yo por esa ansiedad que tenía de ser fiscal, yo dije, bueno, yo voy a comenzar como fiscal de ejecución de sentencia y posteriormente, bueno, pido mi cambio a una fiscalía de proceso, que era lo que yo realmente añoraba, pues. Así fue. Llegué prácticamente el 20 de diciembre a Anzoátegui. Allí me recibieron en el despacho. Me recuerdo perfectamente que las personas que estaban allí estaban esperando era que nombraran al abogado adjunto que estaba allí como fiscal y no que llegara una persona extraña al despacho. Me la hicieron difícil. Eh, Tomaban atajos lejanos al penal para que yo no pudiera diferenciar entre las vías rápidas y las vías que estaban más aledañas al penal de Puente Ayala, ubicado en Barcelona. Y allí pues empezó mi trayectoria en esta área penal de ejecución de sentencia y, y de la fase penitenciaria, a entender a las personas que están detenidas allí, entender sus rutinas carcelarias, entender sus horarios, entender su vida allá adentro. Una de las cosas que siempre me impactaba era que iba desarrollando a medida de que estaba yo ejecutando las funciones propias de un fiscal de ejecución de sentencia o de régimen penitenciario, era que iba yo desarrollando como un instinto al escuchar los cuentos de cada uno de ellos o los hechos por los cuales ellos estaban detenidos y diferenciar cuando me estaban diciendo verdades y cuando me estaban diciendo mentiras. Eso lo fui desarrollando sin que yo tuviera conocimiento en ese momento de lo que era el lenguaje neurolingüístico, ni ninguna de estas técnicas para uno saber cuándo una persona miente y cuándo está diciendo la verdad. Sin embargo, allí uno desarrolla el instinto de conocer a la persona, por qué delito estás allí, cuando tú ves separado mucho del grupo, tú poder establecer de que esa persona puede estar por tráfico de droga. Cuando tú ves que una persona habla mucho, es muy conversadora, tú puedes establecer que, bueno, mira, está aquí por estafa. Otro pudiera ser como que los detenidos que estaban eran más alzados, uno podía decir, bueno, este puede estar aquí por un robo agravado. Habían otros que veían a uno como que si uno estaba cometiendo un delito, uno podía establecer que esta persona está aquí por algún acto lascivo, algún delito sexual. Y cuando uno revisaba el expediente administrativo, uno coincidía con el perfil que uno estaba observando en la conducta de ese individuo. Esa era una de las situaciones que más pude desarrollar en el penal de Puente Ayala. Allí también todo lo que eran los conflictos internos entre los detenidos, los privados de libertad, con las autoridades tanto de la Guardia Nacional como de la dirección del penal. Allí tenía yo que estar pendiente del economato. El economato es un área donde llegaba la comida de los detenidos y yo tenía que estar pendiente de que realmente los menús que se preparaban diariamente para los privados de libertad fueran los que le establecían internacionalmente las dietas básicas de las personas que están detenidas. Esto por los tratados internacionales que se han suscrito en materia de penitenciaria. También tenía que, de una u otra manera, hacer enlace entre los detenidos y los tribunales de sus causas. Ellos me
me pedían pues que yo levantara un acta mediante la cual nosotros, el fiscal, hacía como la solicitud que la persona le hacía al tribunal y uno llevaba esa solicitud hasta el tribunal para que el juez pudiera escuchar a ese detenido. En esa época no se realizaban estos planes contra retardo procesal, callapa, ninguno de estos planes que se aplican ahora para adelantar los procesos penales contra las personas que están detenidas. Eso lo hacía el fiscal de régimen penitenciario en su día a día, que visitaba el penal y que de una u otra manera se instalaba en cualquier sitio del penal a escuchar todas las solicitudes que le hacían los detenidos a uno. Uno tenía la atribución de presentarle a cada uno de los tribunales que le correspondía el expediente las solicitudes que ellos hacían. Habían unos tribunales que las contestaban, otros que no, habían siempre alguna controversia entre el fiscal de proceso que llevaba esa causa, cuando, por ejemplo, uno le decía al tribunal, mire, revise la medida cautelar o de privación de libertad que usted le impuso al detenido tal, quien está manifestando que tiene más de 2 años detenido, y el fiscal de proceso siempre le decía a uno que porque el fiscal de ejecución tenía que hacer ese tipo de actividad, pero esas son instrucciones y uno la tenía que hacer. En los casos cuando habían conflictos, que ya eran conflictos más reyertas, muertes, lesionados, allí uno intervenía ¿para qué? Para que se le protegiera la salud a la persona que estaba privada de libertad y uno tenía que buscar todo lo que eran las emergencias con bomberos, con los hospitales para que los atendieran y con las medidas de seguridad del caso. Otra de las situaciones que más me pegó en un penal fue observar a las madres pidiendo eh, ver a sus hijos, porque al final eran ellas las únicas que los visitan. Una persona que está allá adentro lo deja de visitar la esposa porque consigue a otra persona, lo deja a veces de visitar los hijos, lo dejan de visitar los tíos, las tías, las hermanas, los hermanos, pero nunca lo dejan de visitar las madres. Las madres siempre están allí todos los domingos en la mañana esperando que abran las puertas para poder ver a sus hijos. Cuando ellas mueren, ya entonces el detenido es un muerto viviente, le decía yo, porque eran como cadáveres que estaban privados de libertad. Nadie los visitaba y a ellos le decían que eran unos fritos, pues así mismo le decían que eran unos fritos y que nadie lo visitaba y por consecuencia tenían que trabajar adentro del penal para poder sustentar de una u otra manera su alimentación. La comida que le enviaba en aquel entonces el Ministerio de Interior y Justicia a veces no alcanzaba, pues esa era una comida muy racionada para una población de 500 o 600 detenidos en aquella época. Ahorita sobrepasan de los 3.000 personas en un penal como ese. Después de ese trabajo que realicé y una de las situaciones que más me impactó, como lo dije, fueron los autosecuestros, o sea, los autoconfinamientos también se le decían. Allí teníamos que hacer articulaciones con el defensor del pueblo, con los jueces, presidentes de circuito, con el fiscal superior, con todos los organismos que estábamos involucrados de una u otra manera con el proceso penal, con el proceso que se le llevaba a cada uno de los detenidos. Ellos hacían eso como para presionar a los tribunales a que dieran respuesta. Ellos hacían esto para presionar al Ministerio de Interior y Justicia para que cumpliera con alguna petición que ellos le habían hecho anteriormente y no lo habían cumplido. Ellos hacían esto para protestar al fiscal de ejecución de sentencia o de régimen penitenciario cuando no cumplía con su trabajo, cuando el director de una u otra manera no cumplía también con sus funciones, cuando el capitán de la guardia los maltrataba en cualquier requisa que se hacía. Estas requisas
y estas actividades del penal siempre se tenían que hacer en presencia del fiscal. Sin embargo, muchas veces para que el fiscal de ejecución de sentencia o de régimen penitenciario no se percatara de algunas violaciones de derechos humanos, porque lo voy a decir así claro, ellos no lo convocaban. Y después los detenidos me llamaban de una u otra manera y me comentaban de las violaciones que se pudieran haber cometido. Esto generaba conflictos internos entre los detenidos y sus líderes negativos, llámese PRAN, y con las autoridades que de una u otra manera hacían vida en el penal. Aquí sí es verdad que yo me preguntaba cómo es posible que una persona que está privada de libertad tenga que llegar a estos extremos para poderse hacer sentir ante las autoridades que muchas veces los dejan allí y los expedientes duermen el sueño eterno en un archivo sin que alguien lea el expediente y revise para cuando está fijada una audiencia preliminar o está fijado un juicio. Ellos pedían que aceleraran sus procesos. Ya tenían 2 años detenidos y como lo establece el código y como lo establece la Constitución. Nadie puede estar privado de libertad por más de 2 años. Entonces ellos hacían esto para presionar y a veces conseguían sus objetivos y otras veces no. Unas veces esos autoconfinamientos o secuestros que lo hacían con los familiares adentro. Allí era donde teníamos que tener mucho más cuidado porque habían niños. Lamentablemente habían autoridades del penal que dejaban ingresar niños a ese recinto carcelario y dejaban entrar mujeres embarazadas y eso causaba más presión a las autoridades. Allí se hacían mesas de negociación, se les escuchaba, los jueces llevaban sus expedientes, se hacían de una u otra manera revisión a cada una de las causas y el que tenía razón se le daba su libertad y el que no, bueno, se mantenía allí, pero ya con una expectativa de una fecha cierta, de una audiencia que se estuviera esperando y que no había sido fijada por retardo del tribunal que llevaba la causa. Estos conflictos generaron en el año 2013, cuando se creó el Ministerio de Servicio Penitenciario, que se aplicaran unos planes contra el retardo procesal que se llamaron CAYAPA. Ya en esa época, a mí me habían trasladado a la Dirección de Derechos Fundamentales en aquella época como su director de investigaciones penales contra los funcionarios que cometían vulneración de derechos humanos. Sin embargo, se me fijó o se me delegó una comisión especial del despacho de la fiscal general para que acompañara a una ministra de Servicio Penitenciario a realizar las callapas a nivel nacional. Visité todos los penales en Venezuela. Todos los penales en Venezuela, los que estaban dominados por los detenidos, así como también los penales que tenía controlados el Estado venezolano. La diferencia entre uno y otro, bueno, en los penales que estaban controlados por el Estado, había un régimen disciplinario nuevo. Ellos tenían orden cerrado o tienen orden cerrado, ellos los uniformaron, franela amarilla, mono amarillo, tenían como un kit de uniformes para poder ingresar a los penales nuevos. Estuve en la inauguración del penal de San Antonio, del Táchira, estuve también en la inauguración del penal de aquí, una de las reconstrucciones que hicieron en el penal de Yare 3, que también tenía régimen nuevo. Estuve en Los Teques, en el cierre del penal que tenía Los Teques también allí, y así estuve en todo y cada uno de los penales de Venezuela en esa comisión especial. Se llegaron a dar en esa oportunidad más de 16.000 libertades, pero allí se hacía una terna, por así decirlo, entre la defensa pública, el Ministerio Público, el juez de la causa y el Ministerio de Servicio Penitenciario.
quien actuaba como enlace entre las autoridades para poder revisar cada uno de los casos. A mí me tocaba revisar con ese ministro los casos y dirigir a los fiscales del Ministerio Público si se oponían o no a una libertad que se estaba procesando, porque se hacían audiencias preliminares, se llegaban a hacer actos de inicio de juicio. Sin embargo, eran más las audiencias preliminares que los inicios a los juicios. Recuerdo perfectamente una oportunidad que la ministra me dice: Azuaje, revisé este expediente, que es de una secretaria que trabajaba en una empresa de automóviles, de venta de vehículos. Y ella lo que era una secretaria, ella no, realmente yo no veía, me decía la ministra, que tenga la culpa, porque a ella le estarán imputando un delito como el de legitimación de capitales. Bueno, yo reviso el expediente administrativo primero, porque el expediente administrativo dice una cosa, pero el expediente judicial, por supuesto, dice otra. Y cuando hablo con el fiscal nacional que lleva el caso, el fiscal nacional me impone de la situación jurídica de esa ciudadana y me dice: mire, doctor, no menos de 20 Toyotas Corolla tiene a su nombre esa ciudadana. Usted me dirá si ella tiene pronóstico o no de condenatoria al final del juicio. Nada, yo lo primero que hice fue hablar con la ministra y decirle, y la ministra estaba horrorizada, no podía creer que le hayan mentido tan descaradamente, pero es que las personas que están privadas de libertad siempre van a decir una verdad, una mentira, y al final uno descubre todo es en el expediente judicial, porque el administrativo tampoco uno se puede confiar, porque en el administrativo pueden haber algunos errores, pero en el judicial no va a existir esa posibilidad. Allí uno revisa los elementos que tuvo el fiscal para solicitar la privativa de libertad y cuál es el pronóstico de sentencia que se pueda producir. En esa comisión que integré con esta ministro y con todo su equipo de trabajo y cada presidente de circuito de cada estado, fue una comisión bien conformada. Allí se revisaban objetivamente los casos de los detenidos y se revisaba si ciertamente había la posibilidad de ayudar a esa persona a salir, como por ejemplo uno que me ocurrió en Barquisimeto, que lo único que tenía era como arma un arma incriminada, era un corta uñas. Y le explico. El señor, a las 2 de la tarde le había nacido su hija y él no tenía ni medio. Él no tenía nada económicamente para llevarle a su hija recién nacida. Entonces, él se monta en un taxi, el taxista le pregunta dónde va y él le dice que para la maternidad de allí, de Barquisimeto. Su hija había acabado de nacer, eran las 2:30 más o menos aproximadamente. Como a los 10 minutos de haber empezado el recorrido del taxi, el señor llega y atraca al taxista, pero con un corta uñas. El señor le dice: pero ¿por qué haces esto, hermano? Le dice: oye, vale, mira, ven acá. A mí me acaba de nacer mi hija. Mi esposa está con mi mamá en la maternidad. No tengo nada que llevarle a mi hija. Necesito comprar pañal y necesito comprar la leche. ¿Qué quieres tú que yo haga? Dame todo lo que tienes ahí. Ese fue el cuento que me echa el detenido. Pero cuando, por supuesto, reviso con la juez el expediente, coincide todo lo que me dijo el detenido con lo que estaba en el expediente. En el expediente estaba la experticia del corta uñas, estaba la declaración del taxista, estaba la declaración de la esposa, estaba la declaración de su mamá, pero la más importante, la del taxista, que decía que él le pidió el dinero que había hecho durante toda la mañana para llevarle pañales y leche a su hija que había terminado de nacer. Los hechos ocurrieron a las 2:30 de la tarde y la niña nació a las 2 de la tarde. Quiere decir que había pasado media hora desde el nacimiento de su hija hasta el momento que ocurrió el hecho. Además de esto, en el expediente constaba
la tarjeta de maternidad de la niña, constaba el acta de nacimiento. O sea, yo le pregunté al fiscal, si tú tienes todos estos elementos, ¿cómo se te ocurre a ti imputar y acusar por un robo agravado a transporte público que no tiene ningún beneficio? Si tú sabes que esta persona tiene elementos que configuran un estado de necesidad por el cual realizó o ejecutó el hecho, ¿cómo se te ocurre a ti presentar un acto conclusivo de acusación por un robo o un atraco a transporte público a un taxista? Y hablo con la juez y hablo con la ministra. Cuando la ministra me revisa el expediente conmigo, me dice, pero esto es un acto de injusticia, Suárez. Yo le digo, por supuesto, doctora, tenemos que hablar con la juez. Hablo con la juez y le digo a la doctora, doctora, vamos a revisar este caso porque a mí me parece injusto que una persona que realmente cometió un delito, pero lo cometió en un estado de necesidad. Y el estado de necesidad es porque no tenía dinero para llevarle a su hija que había recién nacido, no tenía ni siquiera para los pañales. Imaginémonos y pongámonos en los zapatos de esa persona. La juez me dice, bueno doctor, aquí lo único que podemos hacer es la audiencia preliminar y yo le cambio la calificación jurídica, pero que el Ministerio Público no se oponga. Por supuesto, doctora, la juez lo condenó por un robo simple a 4 años, 6 meses, revisó la medida de privación de libertad porque ya la persona tenía 2 años, la niña tenía 2 años de nacida, y él no había tenido la oportunidad de ver a su hija porque no se la podían llevar al penal, pues a esa edad todavía un niño no puede entrar al penal, aunque bueno, hay sus excepciones, ¿no? Pero ese muchacho estaba tan contento y él cumplió 2 años de esa pena. Lo condenaron a 4 años y medio, le revisaron la medida y salió en libertad. Allí es cuando uno dice, Dios, gracias por ponerme en este momento, en este penal, y poder haber dado a alguien algo de felicidad ante tanta penuria que se puede tener una persona en un centro de reclusión como estos, tan peligroso. Esta persona estaba en el penal y ustedes saben qué me movió a mí a hablar con él, que hacía pan. Y como me recordó mis inicios en la panadería de papá, entonces yo dije, bueno, vamos a probar el pan que tú haces, a ver de verdad si es de calidad o no es de calidad. Y por ahí comenzó el cuento, ¿no? Este caso yo lo llevé ante la fiscal general. La fiscal general me autorizó a que el fiscal no hiciera la oposición, porque es que en aquellos tiempos también se atracaban muchos transportes públicos, muchos autobuses, y recuerdo perfectamente que se promulgó y estaba en vigencia o está en vigencia una ley contra el robo de transporte público, y esta ley establecía que no tenía ningún tipo de beneficio. Entre otras cosas que me pudieron haber ocurrido en estas callapas fue que entendí que el proceso penal muchas veces es muy rígido y que los lapsos muchas veces se relajan en contra de la persona que está detenida. Un día de detención, señores, es como 100 años de libertad. Una persona que está privada de libertad tiene privado todos sus derechos. De una u otra manera, el bien jurídico más importante que pueda tener una persona, además de la vida, como siempre lo digo, es la libertad. Y allí es donde uno aprecia realmente qué es lo que la persona o el ser humano debe apreciar, debe mantener, es la libertad. Dentro de otras de las situaciones que puedo yo comentarle de ser fiscal penitenciario, está la de que uno allí, además de todas estas cualidades que les estoy diciendo, que uno aprende a desarrollar cuando uno está hablando con una persona que está privada de libertad, también uno se entera de situaciones que ocurren adentro de un centro de estos, como violaciones de derechos humanos a los propios detenidos, pero cometidos por sus propios compañeros. Ahí no puede llegar una persona que haya sido
objeto de algún proceso como de violencia sexual, porque allí tienen sus códigos. Y no tengo por qué hablar en este programa de eso, ¿no? Pero yo les aconsejo, las personas que están ingresando a un penal por este tipo de delitos o por delitos contra los niños, niñas y adolescentes, siempre tienen que ser resguardados porque de una u otra manera su vida está corriendo peligro dentro de un penal de estos. No nada más su situación sexual, es que la vida de ellos corre peligro porque los, las personas que están privadas de libertad, llámese las personas que están dirigiendo el carro, como le dicen ellos, o los líderes negativos, llámese pranes, ellos detestan este tipo de delitos. Y de hecho le piden a las autoridades que a las personas que privan de libertad por estos delitos contra las mujeres, contra los niños, contra las niñas, los adolescentes, sean recluidos en un lugar especial. ¿Para qué? Para que la población penal no atente contra la vida de estos ciudadanos. Esto es una ley allá adentro, esto es una regla que no puede ser en ningún momento vulnerada por ninguna de las autoridades. Más bien, el fiscal de ejecución de sentencia, llámese régimen penitenciario también, tiene que resguardar la vida de esta persona que están siendo procesadas por estos delitos atroces. Entonces, era una de las experiencias que yo quería como comentarles por este segundo capítulo que tenemos hoy en nuestro podcast, en relación a la experiencia que uno vive adentro de un penal, como autoridad, como fiscal de protección de derechos humanos de las personas que están privadas de libertad en un centro de reclusión como este. Está legal,